Peñalosa, muchas gracias por atendernos. ¿Y cuál es la situación o cuál es en este momento las sugerencias que se están dando a partir del COE cuando aparece como una cierta flexibilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cuarentena en Córdoba, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, gracias por la invitación. Como bien dijiste, están diciendo hace instantes, las evidencias en función de los casos que van apareciendo van mostrando el camino que hay que ir tomando. Aclaro que yo no soy funcionario del COE, para que no se entienda mal, sino que nos convocaron para dar una asesoría dando en representación de la sociedad que represento, ¿verdad? De la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Las recomendaciones que se están manejando en este momento, por lo menos lo que tiene que ver con el área de la especialidad, tiene que ir viendo con los resultados que arrojan las medidas que han tomado desde un primer momento, como decían, los días que llevamos de cuarentena, y la cuarentena por sí y el aislamiento social asociado a la misma, son medidas que han demostrado en el mundo reducir la contagiosidad y la mortalidad. Es por eso que este gobierno apeló a esta medida con buen criterio en el sentido de proteger la salud de las personas en un primer momento y evitar el desborde de casos, dándonos tiempo a prepararnos para un escenario de máxima. Ese es el planteo que se hizo desde el primer momento, y creo que con una visión, digamos, de lo que ya se ha realizado, se ha logrado ampliar notablemente la capacidad receptiva de los servicios de salud, equiparlos y dar respuesta a una contención que todavía, gracias a Dios, no hemos tenido que atravesar una situación crítica, como sí ha pasado en países vecinos inclusive. Doctor Peñalosa, quiero hacerle una consulta a raíz de ese balance o ese panorama sanitario que tiene actualmente la provincia de Córdoba. ¿Qué perspectivas desde el punto de vista epidemiológico se puede esperar justamente para el mes de junio, que es el mes donde inicia el invierno? ¿Es posible que haya una reinfección, es decir, una aceleración en la curva de contagios y que llegue finalmente lo que se denomina el pico? Bueno, esto para comentarles, a ver si puedo responder con claridad la respuesta. La curva epidemiológica puede tener dos formas. En realidad puede tener una curva plana, incremental, digamos una línea recta, en donde a medida que pasan los días van incrementando los casos, y hoy en Argentina lo que está sucediendo es eso. Y el otro escenario es el modo de la curva, la famosa curva, en donde se constituye la misma con un incremento de casos rápidamente abrupta, que es lo que pasa en la mayoría de los países, se genera el pico de la curva y posterior a esto la caída. Claramente, con las medidas que se han tomado, lo que se ha logrado es aplanar la curva y hacer que adquiramos una forma epidemiológica recta, digamos. O sea, a medida que va pasando el tiempo, se van sumando la cantidad de casos. Y lo que nosotros esperamos, en la medida que se va liberando parcialmente la cuarentena, con las medidas básicas, como el aislamiento y todas las medidas higiénicas que deben tomarse, lógicamente va a haber movimiento de virus y van a haber más casos. Esto es algo que no vamos a poder, de momento, por lo menos una predicción. Después, o lógicamente puede pasar que mañana no llueva, pero lógicamente, como estamos viendo nosotros, todavía el máximo de casos no se ha registrado. ¿Cuándo llega el máximo de casos? Porque empiezan a aparecer días posteriores menos casos. Entonces, mientras cada día tenemos más casos, no podemos decir que superamos el periodo de máximo. Andrés,
te consulto, ¿qué opinas? Ya sabemos que hay muchísimos asesores de distintas áreas que también están mostrando su punto de vista al COE. ¿Qué opinas vos sobre el anuncio de las áreas recreativas, la liberación de deportes individuales y esta flexibilización que va a llevar a tener más personas en las calles, más personas movilizándose y por supuesto que pueda atentar contra esta curva lineal de la que vos hablás? Bueno, realmente es muy buena la pregunta y cada uno puede tener una opinión distinta. La cuarentena por sí misma ha logrado efectos notorios y por eso la distinción con el resto de los países. Esto tiene un precio que es uno, el resguardo económico o el problema económico que estamos atravesando, que no voy a hablar sobre eso porque está a la luz, y el otro problema es todos los problemas relacionados a la cuarentena, que será la segunda enfermedad del coronavirus, y tiene que ver con los problemas psicológicos, los problemas de violencia familiar y también los problemas de enfermedades crónicas que se encuentran en dificultades, pacientes diabéticos, cardiovasculares, que normalmente deben desarrollar algún tipo de actividad física y que se encuentran limitados por la cuarentena y porque muchos de ellos viven en departamentos o no pueden salir del mismo y no pueden ejercitar. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Lo mejor que se puede hacer es buscar un equilibrio entre la cuarentena extrema y la liberación. ¿Y cómo se logra? Bueno, actuando con responsabilidad. Mi opinión es que estoy a favor de esto porque el daño que se empieza a padecer después de tanto tiempo empieza a ser perjudicial para muchas personas y sobre todo aquellas que tienen ya patologías crónicas empieza a ser más grave. Por lo tanto, el equilibrio es lo más importante. Andrés, te quería preguntar si estás de acuerdo con estos tests masivos en barrios populares o villas de emergencia y también la polémica que se ha entablado, si es necesario que disponer en esos lugares donde puede haber un contagio mucho mayor que en otros espacios, disponer un aislamiento social o un aislamiento total como han sucedido en algunas villas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los test de medición, como se están realizando, es una metodología muy acertada porque nos permite identificar de manera precoz los focos y contenerlos rápidamente. Entonces, es como anticiparse al disparo. Un foco no contenido son disparos, es como un tiro de escopeta. Si uno lo puede contener y evitar que dispare, ¿cómo lo podemos contener? Aislándolos. Lamentablemente es una medida no feliz para el que padezca habitar esa zona, que puede ser cualquiera de nosotros en nuestro barrio, pero lamentablemente no hay otra forma de contener el disparo de escopeta, como digo yo. O sea, si un foco no es contenido y la única forma de detectarlo es a través de mediciones masivas, es la única manera que podemos prevenir una diseminación masiva y ahí sí, un disparo en el pico de casos y eventualmente hacer una curva que en este momento venimos, gracias a Dios, con una línea recta. Andrés, te llevo a lo que es tu rol de director médico dentro del Sanatorio del Salvador, que está ubicado en Barrio General Paz. ¿Cómo ha sido el impacto de lo que es la atención y el nivel de consultas en casos de COVID y también en otras patologías crónicas? Porque, como bien se ha hablado en las últimas semanas, se ha despertado una polémica, dado que la atención que se ha enfocado en los casos de COVID ha mermado lo que son las consultas, incluso de pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, nosotros hemos tenido casos, 14 casos de pacientes COVID confirmados. Dos de esos casos lo hemos atendido por telemedicina. Uno de ellos pasó a terapia intensiva y permaneció en terapia intensiva por casi 60 días, 62 días aproximadamente. Antes de ayer lo hemos pasado a la sala común, por suerte. Y el resto de los casos los hemos tenido internados en la sala común. O sea que hemos tenido menos casos de lo que proyectábamos. Nos preparamos 2 sanatorios dentro del mismo sanatorio, un sanatorio para dar contención a pacientes COVID y otro sanatorio para dar contención a pacientes no COVID. De lo que es COVID, prácticamente vacío en todos estos, desde el momento de la cuarentena hasta ahora, 14 pacientes. En el caso de pacientes no COVID, ¿sí?
Sí, no, Andrés, te quería interrumpir para reforzar la pregunta que te estaba haciendo Sebastián en el sentido de que incluso médicos, destacados médicos cardiólogos de Córdoba han señalado la necesidad de no dejarse atender pese al temor que tiene la sociedad, los pacientes en general, de concurrir a un centro de salud. ¿Ustedes han experimentado esto? ¿Ha caído la cantidad de gente que va a realizar consultas a los centros médicos, especialmente en aquellos casos que has mencionado, diabetes, enfermedades cardíacas, en fin, cuestiones muy complejas que merecerían seguir un tratamiento médico? Bueno, esto es preocupante. La otra hoja de la enfermedad COVID, y es la atención de enfermedades crónicas. Nosotros hemos notado en el periodo de marzo, abril y mayo, que es todo el periodo, digamos, desde que nos ocupa la cuarentena, una caída de más del 50% de las atenciones en distintas áreas, internaciones, consultas, cirugías, teniendo en cuenta que parte del mes de marzo se trabajó. Hemos estado con el sanatorio prácticamente vacío. A pesar de esto, hemos implementado la teleconsulta para instar a los pacientes que puedan acceder a un control de su enfermedad crónica. Lo que estamos notando es que muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas están llegando ahora a atenderse, que es lo que estamos empezando a ver ahora, ya con la patología descompensada, cuando antes quizás con los controles regulares lo podían realizar. La respuesta principal a esto es tener un equilibrio, es decir, no ser imprudente y poder acudir. Si un paciente tiene una enfermedad crónica, debe tener algún control, dado que si no lo controla, no se hacen ajustes de los medicamentos, controles de laboratorio, que para eso se han implementado numerosas medidas como laboratorio de domicilio, consulta virtual, nos ha obligado a desarrollarnos de otra manera para poder llegar a darle contención, evitar que pase el tiempo y que los pacientes puedan recibir un control médico de su patología, tanto crónica como que se agudice. Finalmente, Andrés, bueno, nuestro reconocimiento de parte de los turelos y de parte de todos los que están viendo por la gran labor que están realizando todo el personal de salud, que son los principales héroes en esta batalla y que también tienen este trabajo de, además de realizar sus tareas, tener que asesorar a los gobiernos para tomar medidas. ¿Cuál es tu opinión, pese a que las personas aplauden, reconocen, no parece suficiente para miles de médicos que marcharon en la ciudad de Córdoba pidiendo que no los discriminen, que tengan una justa remuneración y que la justicia no los acuse por la doble imputación que sucedió por el geriátrico de Saldán? ¿Qué opinas de este tema? ¿Participaste de la marcha? ¿Cómo te posicionas? Bueno, yo soy médico y siempre voy a estar del lado de los médicos, en el sentido ético. Es decir, nosotros como los médicos que tenemos algunos años de experiencia y que representamos sociedades y somos educadores, tenemos la responsabilidad de instruir, actualizar y brindarles los elementos científicos, teóricos y prácticos necesarios para que el resto de nuestros compañeros, médicos, no médicos, de hecho, siempre les digo, hago el paréntesis a enfermeros, a kinesiólogos, que cuando nos vean a nosotros y vean que algo hacemos mal, nos digan, siempre de manera respetuosa, tenemos que estar abiertos y trabajamos en conjunto. Luego que estamos instruidos y teniendo las herramientas que son gran parte de nuestra responsabilidad, no podemos separarnos de que tenemos que obrar dentro de nuestro margen de para lo que nos hemos formado y capacitado. Por lo tanto, una imputación de esta magnitud requiere un análisis profundo en el sentido de conocer qué es la verdadera acusación que ha llevado al fiscal a llevarlo a estas instancias. Por lo tanto, yo soy un poco más prudente, creo que tenemos la responsabilidad de actuar y en nuestro entorno somos todos responsables tanto de que pase esto como otras cosas, y siempre tenemos que velar por que todos tratemos de trabajar bajo un protocolo que sea el mismo y unificado. Para eso el COE ha trabajado con todas las sociedades, pone a disposición todas las protocolizaciones y hacerlos cumplir. Habrá que ver cuál es la realidad y cuál es la verdadera justificación que se le ha hecho a este profesional,
sinceramente no tengo acceso a la causa fiscal para ver la realidad, pero creo que habría que profundizar en los verdaderos motivos que llevaron al fiscal a esta instancia. Más allá de tu opinión profesional sobre este tema, quería consultarte sobre el aspecto epidemiológico que tiene, por ejemplo, las marchas que se están suscitando en Córdoba. Hablamos de la marcha de los médicos, también hubo protestas del SUOEM, de comerciantes y demás. Se hacen una modalidad dentro de autos, pero esto como asesores del COE, ¿cómo ven que puede impactar o qué le están recomendando para que también de esta forma cuidar a las personas que marchan, o si hay un protocolo específico o demás? Bueno, claramente que no hay un protocolo de recomendación oficial de cómo llevar adelante una marcha o una manifestación. Se supone que no se prepara para esto. Sin embargo, sucede y ya pasó. Por lo tanto, la recomendación que uno podría hacer general sería respetar las medidas de aislamiento social, que son las mismas que debemos usar para la liberación parcial de las áreas que se han liberado de la cuarentena, es decir, permanecer a más de 1,5 metros de distancia entre las personas, tener el cubrebocas puesto, evitar el contacto interpersonal. Si los pacientes tienen sintomatología o están en contacto con pacientes que tengan síntomas respiratorios o fiebre, no asistir a ese. Andrés, te agradecemos tu aporte para los Turelo. Bueno, la última parte ahí tuvimos una pequeña caída en el audio, puede ser a lo mejor la misma conexión o a lo mejor un problema en las computadoras. Te agradecemos de todos modos, ha sido muy claro en tu aporte para lo que es esto, el desafío de esta nueva etapa con mayores libertades, por supuesto, para poder circular, practicar deportes individuales. Ojalá que no lleguemos a esos picos tan temidos de la pandemia como hemos visto en grandes países, Estados Unidos, Brasil, España e Italia. Gracias por tu aporte, Andrés. Seguimos dialogando sobre el tema.